Emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias. Emisión central. Y esta es la noticia del momento, indignante y lamentable, porque los mal llamados hinchas del Deportivo Cali invadieron el terreno de juego del estadio 12 de octubre en la ciudad de Tuluá mientras se disputaba el partido entre Cortuluá y el Deportivo Cali. Pues los hinchas, o los mal llamados hinchas del equipo azucarero, como ustedes ven en imágenes, invadieron el terreno de juego y agredieron a los jugadores, al entrenador, a Mayer Candelo y también a Teófilo Gutiérrez. Afortunadamente están ilesos, pero por el momento no han podido salir del estadio, pues la policía está a la espera de poderlos acompañar y de poder ver que nada suceda con, obviamente, las vidas de estos personajes, tanto de los jugadores como del cuerpo técnico. Además, también hay alerta, atención a esto, en la ciudad de Cali, porque al parecer algunos hinchas esperarían a la caravana del equipo. Esto es vandalismo y esto es un rechazo total en el fútbol profesional colombiano. Para dar resultados, el compromiso terminó finalmente 2-0, pero fue suspendido al minuto 82, por supuesto, para salvaguardar la vida de tanto de los jugadores como del cuerpo técnico. Nosotros más adelante tendremos más ampliación de esta noticia. Por el momento los dejamos con el informe de qué fue lo que sucedió en el estadio 12 de octubre. El ataque de los vándalos ocurrió en el minuto 80. La situación fue muy delicada dentro del estadio, pero también afuera, donde las agresiones llegaron a estos extremos. Deportivo Cali ya perdía 1-0 cuando Johnny Nestroza, árbitro del encuentro, pitó este penal que terminó siendo la condena de esta historia reprochable. Con el 2-0, los violentos se salieron de control. Se saltaron los cerramientos del 12 de octubre, ingresaron al terreno de juego para agredir a jugadores y cuerpo técnico. A Teófilo Gutiérrez le pegaron una patada. Después, quienes estaban presentes en Tuluá insultaron a Mayer Candelo, pero esos ataques no pararon ahí. Uy, mira cómo le pegan a Mayer, mira cómo le están pegando. La transmisión del partido se suspendió y la DIMAYOR tomó acción de inmediato. Se da por terminado el partido entre Cortuluá y Deportivo Cali. Marcador final 2-0. El Cali perdió no solo ante Cortuluá, también perdió el fútbol, que sigue padeciendo a violentos disfrazados de hinchas. Tragedia en Cundinamarca. Investigan si fue accidental la caída de un vehículo al precipicio del Salto del Tequendama. En el vehículo iban 2 personas. Cuando se salió de la vía dejó un pedazo del bumper con la placa y eso permitió la identificación. Atención, el gobierno inició el proceso de reforma agraria. Ministra López dice que hay 600.000 hectáreas para entregar. Les explicamos cuáles son las alarmas que está encendiendo la ministra de Salud y cuál es la reacción de los gremios médicos. Ministerio de Defensa trazó ruta del gobierno en lucha antinarcóticos. Van tras productores y distribuidores, no contra los cultivadores. Comunidades indígenas del Catatumbo denuncian que son víctimas de retenes de parte de grupos ilegales. El senador liberal Mario Castaño se acogió a sentencia anticipada como responsable de una red de corrupción para quedarse con millonarios contratos públicos. Renunció al Senado el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández. Alcaldía de Bucaramanga o Gobernación de Santander serían su objetivo. Última jornada del presidente Gustavo Petro en la ONU. El mandatario dijo que su objetivo a fin de su gobierno es que Colombia sea un país sin hambre ni violencia. Entrevista en RTVC Noticias. Balance del comisionado Rueda en el Día Internacional de la Paz. Dice que se distinguirán criminales de grupos con motivaciones políticas. En el Día Internacional de la Paz tenemos historias en las regiones y en las emisoras de paz del sistema de medios públicos RTVC. Escándalo en Cali. Renunció el gerente de las empresas municipales en medio de escándalo por supuesta corrupción. Compraron televisores a 43 millones de pesos cada uno. Ojo, mañana día sin carro en Bogotá. Les contamos las excepciones. En el mundo, sube la tensión mundial porque Vladimir Putin convocó a los reservistas. Y en deportes, más del bochornoso e indignante episodio de Tuluá, agresión a jugadores y al técnico del Cali.
Y las voces de los jugadores de la Selección Colombia, que inicia ciclo con amistosos. Esperen oportunidades, hay cursos gratis en la Universidad de los Andes. Shakira habló de su divorcio, dijo que es el momento más oscuro de su vida. Y en cultura, el escritor Stephen King cumple 75 años. Les contamos de sus libros y sus películas. Buenas noches. Las autoridades en Cundinamarca investigan un trágico hecho. Un vehículo con 2 personas a bordo cayó al vacío en el Salto del Tequendama. Lo que intentan verificar es si fue un hecho accidental. El operativo de rescate de los cuerpos es muy complejo porque el precipicio es de al menos 300 metros. Edwin Suárez se encuentra en ese punto de Cundinamarca. Edwin, buenas noches. ¿Qué ha pasado? Hola, ¿qué tal, Mateo? Buenas noches para usted, para todos los televidentes ubicados aquí en la vereda San Francisco. Este es el mirador conocido como San Pacho, kilómetro 7.8 del municipio de Soacha a Mesitas del Colegio. Y fue aquí en esta parte rural, voy a mostrarles a ustedes, en donde este vehículo siguen investigando las autoridades si fue un hecho premeditado, una falla mecánica o quizás un microsueño. Este vehículo ingresó por acá, incluso todavía hay partes del automotor que se golpeó fuertemente al atravesar la cerca. Aquí en este mismo punto fue encontrado también la matrícula, las placas son de Bogotá y ahí pudieron identificar por lo menos al dueño de este automotor. Hizo un recorrido hasta este lugar y aquí literalmente desapareció, voló. Aquí estamos a una altura aproximadamente de más de 300 metros y esto es lo que hace la dificultad, como ustedes muy bien lo anotaban, para que las autoridades, Defensa Civil y también el Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio de Soacha y también con el apoyo de funcionarios de Cundinamarca, pues logren tratar de ubicar por lo menos los cuerpos. Al parecer serían 2 personas que iban al interior de este vehículo. Hace tan solo unos 40 minutos tuvieron que retirarse los organismos de rescate, teniendo en cuenta la dificultad de la visibilidad de la tenue noche y además también mucha neblina, acompañado por supuesto de muchísimo frío. El siguiente informe les comentamos lo que dijeron las autoridades y cómo sucedió este trágico hecho. Aquí ándale buscando rastros. El vehículo quedó destruido y fue encontrado por los bomberos luego de que cayera a un abismo de más de 300 metros. La placa del carro que quedó sobre la carretera se convirtió en la primera pista de lo sucedido. Las autoridades manejan varias hipótesis. El señor anoche presuntamente estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, habló con la esposa, que estaban como en tema de separación, que estaba acompañado pero desconocemos. Una trabajadora del restaurante de él está desaparecida. El hecho ocurrió en el kilómetro 7.8 de la vía que comunica a Soacha con Mesitas del Colegio. El Aveo de color rojo habría volado hacia el abismo. No existen rastros de una frenada, lo que hace pensar a las autoridades que sea un hecho premeditado. Ya se encontró el vehículo, no hemos encontrado cuerpos. Debido a la magnitud de la emergencia y teniendo en cuenta que es un sitio de difícil acceso, se encuentran en el proceso de búsqueda y rescate de los ocupantes del mismo. Es un predio que está a nombre de Engesa. Este predio fue entregado en un proceso de restitución de espacio público por parte de la correduría. Desafortunadamente, las personas a veces toman una fatal decisión de cegar su vida. Los operativos de búsqueda y rescate de las víctimas continúan. Edwin, quisiéramos ver ahora la vía para entender un poco mejor cuáles eran las condiciones de luz a esa hora de la madrugada del incidente. Sí, teniendo en cuenta, Daniela, además porque esto ocurrió, dicen las autoridades, hacia la 1:50 de la madrugada. Mire, esa es la vía, esa parte de arriba donde ustedes alcanzaban a ver esa flecha que están indicando, ahí están en una obra hace varios días. Hay unas personas que hacen las labores de paleteros, se están dando pues vía por tramos, teniendo en cuenta que ese vehículo venía del municipio de Soacha. Acá hay una curva bastante cerrada, si ustedes alcanzan a notarlo. Aquí los vehículos pues no exceden los límites de velocidad más de 30 kilómetros por hora, pero dicen algunos testigos, habitantes de esta zona, que vieron que el vehículo iba con mucha velocidad, de un momento a otro tumbó esta cerca que ustedes ven en este lugar. Eso es bastante duro y pues bueno, la pasó. Quizás son las cintas que pusieron las autoridades en el momento de realizar su trabajo de investigación y fue cuando rodó de aquí para allá. Aquí no alcanza a ver unos 30 metros y ahí, en esa parte donde ustedes ven, son una altura aproximadamente de 350 metros, nos dicen las autoridades. Otra información que hay que entregarle a los familiares de las presuntas víctimas es que, bueno, a partir de mañana, 6 de la mañana, y si así lo condiciona el clima, pues se van a reanudar esos operativos por parte de la Defensa Civil, el Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio de Soacha y por supuesto funcionarios de
del departamento de Cundinamarca. También hay varios funcionarios de la Secretaría de Salud que estaban brindando apoyo psicológico a los familiares que están esperando que se puedan encontrar estos cuerpos sin vida. Es todo por ahora desde este punto del departamento de Cundinamarca. Edwin Suá, RBTC Noticias, conectados 24/7. Mucha atención a esta hora. Hay cierre total de la vía Medellín-Bogotá por un derrumbe causado por las fuertes lluvias. El desbordamiento de una quebrada habría causado un deslizamiento de tierra en el kilómetro 4 en el sector conocido como Copacabana. Hay camiones y vehículos varados e incluso cubiertos por el lodo. Invías informó que fue necesario cerrar ambos sentidos de la vía y que no hay rutas alternas por el momento. El informe preliminar no reporta personas lesionadas. El gobierno inició el proceso de reforma agraria en el país. Así lo confirmó la ministra de Agricultura, Cecilia López, quien aseguró que ya hay 600.000 hectáreas para entregar y destinar a proyectos productivos agropecuarios. El anuncio lo hizo la ministra de Agricultura. Dijo que ya comenzó la entrega de títulos de tierras. Estamos entregando títulos a través de la Agencia Nacional de Tierras en un área de 683.384 hectáreas. La ministra hizo un llamado a quienes están invadiendo terrenos. Esto es un llamado muy claro a toda la población del país, pero especialmente a los que están ocupando tierras o que están invadiendo tierras, diciéndole el gobierno cumple, está empezando muy rápidamente a entregar títulos. Más de 10.000 familias serán beneficiadas con la titulación de 681.000 hectáreas. Dijo que la titulación comenzó hoy mismo. Empezamos de inmediato y esto va hasta mediados de noviembre. Después vendrán las otras etapas que seguiremos titulando, pero también vendrán otras etapas que son la entrega de tierras de los narcotraficantes, que requiere un poco más de tiempo, y finalmente lo del catastro multipropósito. Según la ministra, en esta primera fase de la reforma entregarán títulos de propiedad en 19 departamentos, que es un área equivalente a 4 veces la extensión de Bogotá. La ministra de Salud, Carolina Corcho, reaccionó ante las versiones de la posible disminución del presupuesto para la salud. Aseguró que la administración anterior dejó un déficit de 5,5 billones de pesos. Luego de lo ocurrido en el Congreso por las declaraciones de la ministra de Salud sobre el presupuesto del sector para el 2023, la ministra dijo que no es cierto haya bajado el presupuesto para la salud. Se aumentaría el presupuesto 86 billones. Más del 8% del PIB. La ministra aclaró que hay un déficit fiscal de 5,5 billones del gobierno anterior, por lo que se deben realizar ajustes. Asimismo, insistió en que el presupuesto no ha sido aprobado. Estamos entrando a negociar un presupuesto con un déficit que ya se proyecta inclusive a 5,7 billones. Eso es entrar a una cancha con 2 goles en contra. La jefe de la cartera puntualizó que el superintendente de salud del gobierno Duque dejó en proceso de intervención 11 EPS, por lo cual, según ella, no es el gobierno Petro el que busca acabar con estas entidades. Los gremios de salud se refirieron a las finanzas del sistema. Consideran que una posible desfinanciación afectaría de manera directa a las EPS, a los trabajadores y también a los usuarios. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI, hizo una solicitud al Congreso de la República que, según ellos, buscan evitar que el sistema de salud en el país quede afectado por la destinación del presupuesto general para este sector. Se requieren por lo menos 76 billones para aseguramiento y por lo menos 4,8 billones para esos otros servicios que no están incorporados dentro del plan de beneficios. Por su parte, Gestar Salud, la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en la Salud, le pidió al Ministerio de Salud revisar decisiones de presupuesto. La necesidad de resolver esas diferencias regionales en financiación que han propendido y han propiciado tanta inequidad. Para los gremios, el aumento de la unidad de pago por capacitación para el año 2023, el valor que el gobierno les irá a las EPS por cada afiliado, debe reconocer la expectativa de inflación y devaluación. El ministro de Defensa explicó la hoja de ruta de la lucha contra el narcotráfico propuesta por el gobierno. El funcionario anunció una ofensiva en contra de las cabezas de las organizaciones. La acción contra el narcotráfico no se debe dirigir fundamentalmente contra el eslabón más débil de esa cadena, que son precisamente los cultivadores.
El ministro Iván Velásquez dice que las acciones de las fuerzas militares y de policía en la lucha contra el narcotráfico estarán dirigidas a las cabezas de las organizaciones. Los dueños del negocio, que son los que están en la producción y distribución de la droga. Asegura que la inteligencia del Estado juega un papel fundamental para la judicialización y desmantelamiento de estructuras criminales. Además, tiene que ir acompañada en el tema de los cultivos ilícitos, muy dirigida hacia procesos de sustitución productiva. E insiste que no es posible frenar las operaciones militares contra estos grupos, aunque estén en proceso de paz total. Por el contrario, en momentos como este, la fuerza pública tiene que elevar la guardia y tiene que actuar con mayor contundencia. Para el ministro Velásquez, el proceso con los grupos criminales debe ser diferenciado según las modalidades y consecuencias de sus delitos. Las comunidades indígenas del Catatumbo denunciaron que son víctimas de retenes ilegales montados por grupos criminales. Más detalles con Giovanni Mejía, periodista de la Radio Nacional. Las 23 autoridades tradicionales del pueblo barí se declararon en asamblea permanente ante la situación que consideran ellos grave por presuntas violaciones de derechos humanos. La denuncia la hicieron a través de líderes indígenas de la región de Zapadana. El actuar de los diferentes grupos armados, el irrespeto a las autoridades indígenas y sus líderes y dirigentes. Por tal motivo, convocamos a los diferentes entes gubernamentales y no gubernamentales que nos apoyen a resolver nuestra situación. Entre las situaciones complejas que dicen los líderes indígenas que están viviendo está la presencia de grupos armados ilegales en las vías terciarias y también a lo largo del río Catatumbo. Radio Nacional de Colombia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Renunció el gerente de EMCALI, Juan Diego Flores, luego del cuestionado contrato en el que se contempla la compra de televisores por cerca de 43 millones de pesos cada uno. Alejandro Muñoz, los saludo, muy buenas noches, cuéntenos los detalles. Mateo, televidentes, buenas noches. Pues como usted lo dice, fue la compra de 2 televisores de 55 pulgadas y 6 sillas ergonómicas 24/7, que la suma total de estos 2 elementos da la siguiente cifra: 193.606.818 pesos. Pero en esa factura, que fue de este año 2022, se compraron otros artículos y además se hicieron algunas adecuaciones a las empresas municipales de Cali en Cali, y que en total suman más de 215.000 millones de pesos. Ante esto, el alcalde de Cali pues ya ha designado un nuevo gerente para la entidad. Se trata de Humberto Serna, quien estaba en el área de acueducto y alcantarillado. La renuncia del gerente generó polémica. Desempeñaba el cargo desde 2019. A través de Twitter, el mandatario de los caleños respondió: Ahora debemos revisar todo lo denunciado en relación a adquisiciones, lo que significa una reingeniería total del personal a cargo, Juan Diego. El sindicato de trabajadores de Encali cuestionó la renuncia. Dicen que hay irregularidades con la Unión Temporal AMI por el costo de un televisor, avaluado en 42 millones de pesos, cuando en el mercado su precio oscila entre 5 y 6 millones. Asimismo, afirman que en el contrato figuran sillas de 17 millones de pesos cada una. Señor alcalde, no es suficiente con la renuncia del gerente general. Exigimos la renuncia de otros gerentes al interior de empresas municipales de Cali. Desde Citrancali continuaremos luchando en contra de la corrupción y por el fortalecimiento de empresas municipales de Cali. Otra de las denuncias realizadas está relacionada con un contrato de 30.000 millones de pesos para manejar el tratamiento de agua potable de los próximos 30 años. Según las autoridades, estaría poniendo en riesgo la prestación del servicio por suscribirlo con documentos ilegales. El senador Mario Castaño se acogió a sentencia anticipada en el proceso que le adelantan por liderar una red de corrupción que, recordemos, a cambio de coimas, buscó quedarse con contratos públicos en varios municipios. A las 9 de la mañana, acompañado por varios guardias del IMPEC, llegó el senador Mario Castaño al despacho de Misael Rodríguez Castellanos, magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Mario Alberto Castaño Pérez se acogió hoy a sentencia anticipada ante investigación por liderar una estructura criminal que, en complicidad con un grupo de alcaldes, funcionarios y particulares, se apropió de multimillonarios recursos de la administración pública provenientes del patrimonio del Estado. El senador Mario Castaño, preso en la cárcel La Picota de Bogotá, aceptó los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación, estafa agravada y concusión. La Sala Especial de Instrucción remitirá el expediente a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia para que emita la sentencia correspondiente a los hechos aceptados. Por estos hechos también han capturado 7 alcaldes en ejercicio y varios funcionarios públicos. En su cuarto día de agenda en Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro participó en diferentes foros sobre economía y cambio climático. Porque sea John López quien nos cuente. John, lo saludo. Bueno, ¿qué dijo el mandatario en sus discursos de hoy? Hola Mateo, buenas noches. Mire, el mandatario fue invitado al Foro de Economía Global, donde habló sobre su gestión como presidente de Colombia. También participó en la cumbre sobre acción climática, donde dijo que la lucha de las naciones por detener el cambio climático ha sido ineficaz. Entre otras cosas, también manifestó cuáles son sus objetivos primordiales para cuando termine su mandato. Y además, en medio de la agenda que sostuvo hoy el presidente Gustavo Petro, le pidió perdón a Haití por el asesinato de su presidente a manos de mercenarios colombianos. La agenda del presidente Gustavo Petro inició hablando sobre posibles diálogos de paz con las bandas multicrimen. Explicó por qué es optimista con el fin del conflicto. El proletariado del narcotráfico cada vez es más consciente de que está haciendo un papel de tonto. También habló sobre derechos humanos. El gobierno que yo encabezo va a apostarle a fondo al mayor respeto de los derechos humanos que nuestra Constitución ordena. En este punto reiteró la solicitud hecha al presidente de Venezuela. He solicitado al presidente Maduro que se reintegre al sistema interamericano de derechos humanos. Retomó parte de su discurso en la Asamblea General de la ONU y envió un nuevo mensaje a Rusia y Ucrania. Lo que hoy se necesita es empezar negociaciones de paz. Además, dijo qué espera lograr cuando termine su periodo de gobierno. Que Colombia salga de la violencia, eso es un enorme, y que Colombia deje de tener hambre. En la cumbre sobre el cambio climático fue crítico con las acciones hasta hoy hechas por las naciones. Se ha luchado, pero hemos sido absolutamente ineficaces en detener el desastre climático. En medio de su agenda, el presidente dijo que aún no hay una fecha establecida para un eventual encuentro con su homólogo Nicolás Maduro. Los ministerios de Transporte de Colombia y Venezuela anunciaron las primeras conexiones aéreas, terrestres y marítimas desde el próximo 26 de septiembre. En primer lugar, la reunión entre el ministro de Transporte colombiano Guillermo Reyes y su homólogo venezolano planteó la agenda de trabajo para la conexión aérea. Pues revisamos los temas aeronáuticos. Tenemos previsto que el próximo 26 de septiembre, cuando se haga la apertura de la frontera, Conviasa hará el primer vuelo, un vuelo charter de Caracas, Palencia a Bogotá. El primer vuelo desde Bogotá hacia Caracas despegará el próximo 3 de octubre y lo hará la aerolínea Wingo. Entre tanto, los dos primeros puentes autorizados para el paso de vehículos y carga serán el Simón Bolívar y el Francisco de Paula Santander entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana. La decisión de ambas naciones es recuperar la conexión terrestre, marítima y aérea para fortalecer sus economías. Las autoridades marítimas también ultiman detalles para el transporte por esta vía. El gobierno colombiano espera que la reapertura de la frontera aumente a $1.000 millones la relación comercial bilateral en lo que resta de este año. El ex candidato presidencial Rodolfo Hernández anunció su renuncia al Senado de la República. Afirmó que quiere ser candidato a la gobernación de Santander el próximo año. Luego de 2 meses de haberse posesionado como senador, el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández anunció que renunciará a su curul. Dice que no se siente a gusto. Que hemos tomado la decisión de retirarnos del Senado, porque siento que me estoy robando el salario. Hernández afirmó que esperará la fecha más conveniente para retirarse y aspirar el otro año a la gobernación de Santander.
para no inhabilitarme, pues me toca renunciar. Eso es lo que vamos a hacer, porque ahí sí le puedo prestar un gran servicio a toda la ciudadanía de Colombia. Su fórmula vicepresidencial, Marilyn Castillo, y representantes de la Liga de Gobernantes Anticorrupción no vieron con buenos ojos el retiro. Respeto la posición del ingeniero Rodolfo Hernández. Uno no puede compartir porque uno puede respetar, pero no compartir. Yo sí le dije al ingeniero, yo no quiero que le pase lo que le pasó al senador Leonidas, que una vez renuncia a la curul, Santander lo castiga y no lo apoya a la gobernación. En su cuenta de Twitter, el senador Hernández confirmó la renuncia a la curul, la cual se perderá de manera inmediata. Los dineros asignados para el pago de su sueldo serán devueltos al Ministerio de Hacienda. Y hoy en el Día Internacional de la Paz, RTVC Noticias habló en exclusiva con el alto comisionado Danilo Rueda. En diálogo con nuestra periodista Luisa Barberi, el funcionario aseguró que habrá diferencia entre grupos armados ilegales, los que tienen motivaciones políticas y los que son delincuencia común. Hoy en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Paz, yo me encuentro con el doctor Danilo Rueda, alto comisionado para la paz de Colombia. Doctor Danilo, bienvenido a RTVC Noticias. Hola Luisa, un saludo para ti y a todos los que nos están viendo. Bueno, en medio de esta conmemoración de este Día Internacional, ¿qué significado y qué representa para Colombia en medio del proceso que se vive en nuestro país? Es un llamado a mirarnos en lo que estamos, a asumir los retos que tenemos para que Colombia y el mundo pueda vivir en paz. Y esos retos hoy tienen que ver con los asuntos ambientales y la disposición de que las armas dejen de ser el lenguaje para el diálogo. ¿Con qué grupos armados se ha tenido ya esta fase exploratoria hasta el momento? Ha habido acercamiento directo solamente con el Estado Mayor Central y con las AGC. Y con delegados de las oficinas de Medellín. Con el ELN, por supuesto, porque ya había unos protocolos y unos mecanismos expeditos para los diálogos. Con la segunda Marquetalia ha habido 2 comunicaciones escritas. Nombran como uno de sus delegados a un eventual diálogo en una mesa a Iván Márquez. Entonces yo supongo que Iván Márquez está vivo, está en todo uso de sus facultades. Comisionado, entonces, ante esa inquietud que tienen muchas personas de que a todos se les va a dar el mismo trato, todos los grupos van a tener entonces una diferente mesa de negociación, llegado al eventual caso donde se sienten, y también un trato en justicia diferente. Cada quien tiene un tratamiento particular. Eso frente al fantasma y los temores de que se va a involucrar a todo el mundo, no. Tenemos en el escenario de diálogo que construir el mecanismo jurídico. No sabemos cuál va a ser, pero lo que sí podemos decirle a todos los colombianos es que tenemos todos los instrumentos jurídicos, toda la jurisprudencia y los marcos del Estatuto de Roma, del derecho internacional, que nos permiten decir, tenemos de dónde construir escenarios para rendición de cuentas a las víctimas, a los territorios, que nada quede en la impunidad, que haya escenarios de verdad y haya posibilidades de transición a un nuevo país. Comisionado, también en esta reciente reunión con las disidencias salió el tema de que Iván Mordisco no estaría muerto. ¿Qué otra información adicional le entregaron ellos a usted o cómo se dio esta noticia? La noticia se conoció públicamente que él se encontraba en vida por un anuncio público que hizo esa expresión armada en una comunicación y nombraron como plenipotenciario a Iván Lozada, que corresponde a Iván Mordisco. Yo no lo he visto, pero yo creo que el comunicado no nos va a hablar de una persona que está muerta para dialogar. Sería una burla. Hemos observado gestos muy concretos de los cuales dan fe varios pobladores de territorios que nos indican que sí tienen una disposición a dialogar. El ex negociador de paz, Humberto de la Calle, también cuestionó el tema de ese acercamiento con las disidencias de las FARC. Él decía que no le parecía volverle a abrir las puertas a unas personas que ya habían tenido su oportunidad y que de pronto eso podría afectar como la negociación o esa fase de exploración que se está llevando en este momento con el ELN. ¿Qué le responde usted a esto? Les abrieron las puertas, pero ellos no entraron por esa puerta.
siguieron en armas. Ellos no afirman el acuerdo del Teatro Colón. Comisionado, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el Día de la Conmemoración Internacional de la Paz en RTBC Noticias. Lisa, muchas gracias. Y en el Día Internacional de la Paz les tenemos historias, y esta es la de Óscar Mendoza, quien desde hace 6 años decidió darle un giro a su vida y dedicarla a cocinar como su aporte a la paz. Consulté, mira, me está pasando esto. Durante 21 años, Óscar Mendoza perteneció al bloque Caribe de las extintas FARC en Córdoba y Magdalena. Luego de la firma de la paz, dejó a un lado la guerra, según él, para aportar a la paz desde la cocina. Con el sabor, con el sazón que podemos trabajar y transformar esos ingredientes que es de nuestra tierra, del campesino, del pescador, de llevarlo a las mesas de los colombianos, en el que nos podamos unir lo que es esos actores del conflicto armado, donde estén policías, donde estén víctimas del conflicto, para hacer lo que es esa cocina de nuestra Colombia. Invitó a quienes siguen en el monte a que busquen la paz. Si ponen su grano de arena, su voluntad, así como lo hicimos nosotros, también ellos lo pueden hacer. Óscar trabaja en un restaurante de Medellín. Es el encargado de enseñar a cocinar a los apasionados que se acercan a su sitio de trabajo como parte de su aporte a la paz. A través de actividades culturales, de diálogo e inclusión social, jóvenes, hijos de víctimas del conflicto armado, construyen paz en sus territorios, desde las cabinas de la Radio Nacional. Los jóvenes vemos la paz como una oportunidad de transformación, de acción y de esperanza. Mis papás vivieron en el conflicto armado acá en Chaparral y eran del Cañón de las Hermosas, que era como un lugar muy cercano al conflicto. Entonces ellos me contaban y yo, qué triste que tantos niños, niñas, adolescentes, jóvenes inocentes tuvieran que pasar por todas esas cosas. Qué lindo que existiera la paz. Yo siempre escuchaba la frase que es mejor empuñar un instrumento en las manos que un arma. Entonces yo conocí la cultura casi a los 13 años y desde allí he venido pues siguiendo estos pasos. En el Tambo Cauca construimos paz a través de proyectos como los podcasts, en donde hablamos sobre la prevención de violencia de género, sobre los derechos humanos. Porque sabemos que la paz es el camino a seguir para un mejor futuro en nuestro país. Continuamos con más información. En Siloé, el oriente de Cali, las comunidades piden apoyo de las autoridades por la aparición de grafitis amenazantes alusivos al Clan del Golfo en varias fachadas, y varios líderes comunitarios también están amenazados. Estos son los grafitis que tienen atemorizados a los habitantes de Siloé. Hacen alusión al Clan del Golfo. Han venido apareciendo unos mensajes en diferentes zonas de la Comuna 20, especialmente en la parte alta en Tierra Blanca. Las autoridades locales solicitaron al gobierno nacional un consejo de seguridad para determinar acciones que garanticen la seguridad de la zona. Que nosotros hemos conformado una comisión de alto nivel de fiscalía, policía, que hemos señalado esto al Ministerio de Defensa, también lo hemos señalado al Ministerio del Interior. Y afirman que avanzan las investigaciones para esclarecer la procedencia de los grafitis. Se está analizando la procedencia de estos mensajes, qué incidencia tienen en la comunidad, si hay personas amenazadas. Actualmente en la Comuna 20 hay patrullajes de la Policía Nacional, ya que hay algunos líderes que temen por su vida. Y estamos conectados con las regiones a esta hora. La Dirección General Marítima alertó por la posibilidad de que una onda tropical que se desplaza por el Caribe se convierta en ciclón y pueda afectar departamentos como La Guajira, Magdalena y San Andrés. Lucía Llanes, buenas noches. Nos conectamos con usted y cuéntenos qué recomiendan las autoridades. Daniela, muy buenas noches para usted y para nuestros televidentes. Pues principalmente se hace un llamado a que organismos de atención de riesgo mantengan activos sus planes para atender eventuales emergencias. Por ejemplo, en Barranquilla se ha presentado una serie de incidentes porque con las lluvias los arroyos se crecen y las corrientes de agua toman por sorpresa a los conductores que quedan allí atrapados con sus vehículos. El IDEAM ha advertido que en los próximos días este fenómeno pasará de onda tropical a ciclón.
Un potencial ciclón mantiene en alerta a las autoridades ambientales del Caribe colombiano. Una onda tropical que se encuentra al occidente del Océano Atlántico, cerca de las islas menores, presenta una mayor evolución o desarrollo. El fenómeno se desplaza con vientos de 28 kilómetros por hora y con una probabilidad del 70% de que este se convierta en ciclón en las próximas 48 horas. A la península de La Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta, al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, estar muy atentos a los comunicados que emita el IDEAN. Dadas las emergencias de las últimas semanas, las recomendaciones son puntuales. Si se encuentran cerca de las laderas de los arroyos, solicitar la reubicación, teniendo en cuenta que están exponiendo sus vidas. Si se encuentran cerca de estructuras metálicas que puedan colapsar, que le den información a las autoridades correspondientes. El sistema meteorológico mantendrá en alerta a los departamentos del Caribe por toda la semana. De Barranquilla nos vamos para Medellín con un sorpresivo anuncio del alcalde. Dijo que desde el 2035 será prohibida la venta de vehículos a gasolina en la ciudad. Hay reacciones al anuncio. Ismael Tobón, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los sectores? Buenas noches. Mateo, televidentes, muy buenas noches. Muchas opiniones encontradas tras conocerse este anuncio del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. El sector transportador del Valle de Aburrá asegura que para hacer efectiva esta medida se necesita un financiamiento para poder efectuar la renovación del parque automotor. Entre tanto, el sector comercial asegura también y precisa de que esto podría generar afectación en la venta y comercialización de los vehículos a combustión en los próximos años. El anuncio lo hizo el mandatario en la cumbre Clinton Global Initiative en Estados Unidos. Quintero afirmó que para mitigar el cambio climático es necesario que en 2035 se prohíba la venta de vehículos a gasolina. Con esta decisión que tomamos, buscamos no solo reducir los gases de efecto invernadero en el planeta que son responsables del calentamiento global, sino también inspirar a otros ciudadanos. El gremio transportador y comercial marcaron sus posturas. Nosotros entendemos la necesidad de migrar hacia tecnologías cero emisiones, pero insistimos en la búsqueda de concretar el cofinanciamiento con el gobierno nacional. Una industria no se cambia en 13 años y no se debe cambiar, porque no es desde la prohibición, es desde la promoción activa de nuevas formas de movilidad. En Medellín, el 82% de las emisiones de dióxido de carbono provienen de los carros. Bueno, y vamos ahora a Bogotá. Atentos porque mañana hay día sin carro y sin moto. Laura Rojas, cuéntenos qué otros medios de transporte no van a poder circular y cómo será, por ejemplo, con los híbridos. Compañeros, muy buenas noches. Los carros híbridos y eléctricos podrán transitar con normalidad en la jornada de mañana, que comenzará a regir desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Quizás el panorama será muy diferente al que podemos observar a esta hora en la calle 26 y en otros importantes corredores viales, donde habitualmente a esta hora hay tráfico pesado. Son 19 excepciones al día sin carro. Les contamos en el siguiente informe quiénes podrán movilizarse. Por primera vez se unen dos municipios a la jornada del Día Sin Carro y Sin Moto que celebra Bogotá. Chía y Mosquera tendrán horarios distintos a los establecidos en Bogotá. Habrá rutas adecuadas y transporte público intermunicipal disponible. Las excepciones para el Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá son vehículos de emergencia, transporte escolar, vehículos de transporte con capacidad para movilizar más de 10 pasajeros, vehículos y motocicletas de las empresas de transporte de servicios públicos domiciliarios, motocicletas de vigilancia y seguridad privada, carrozas fúnebres, motocicletas que prestan el servicio de mensajería y o domicilio, vehículos y motocicletas de escuelas de enseñanza, vehículos de transporte de valores y también transporte público. La multa para las personas que incumplan la medida es de 468.500 pesos. La vía al Mar Caribe en Cáceres, Antioquia, fue bloqueada por cerca de 200 mineros ilegales que protestan por la quema de 6 dragas en operativos del Ejército. Más noticias con los periodistas de los medios públicos. 5 nuevos casos de la viruela del mono fueron reportados en Santander. Todos ellos son hombres entre las edades de 25 y 30 años. 3 son de Bucaramanga, 1 de Piedecuesta y el último de Florida Blanca.
Se trata de las comunidades de Puerto Alegre, Nauca y Divisa, las que cuentan con este confinamiento de por lo menos 500 personas. Esto por enfrentamientos continuos entre grupos ilegales en el Alto Baudó, en el departamento del Chocó. Han pedido ayudas humanitarias a las autoridades, pues hasta el momento no han recibido atención. En una redada contra el microtráfico, las autoridades del departamento de Antioquia lograron la captura de 27 personas que conformaban diferentes bandas delincuenciales en las regiones del oriente y norte de Antioquia. Se dedicaban al expendio de estupefacientes en varias localidades, en la cual obtenían rentas ilegales de más de 250 millones de pesos. Momento para la información internacional en RTVC Noticias. Volvió a aumentar la tensión por la guerra en Ucrania, luego de que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó la movilización de 300.000 reservistas para combatir. Según medios de comunicación rusos, la demanda de pasajes de avión hacia el extranjero aumentó de forma inusitada. Para proteger a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestro alcance. 7 minutos fueron suficientes para intuir un venidero giro en la palpitante guerra de la que el mundo habla y que la cúpula del poder global pide que se detenga. Así como ordenó la invasión a Ucrania, Vladimir Putin en 420 segundos dictó la movilización parcial de aquellos rusos en edad y con experiencia relevante en combate para robustecer su musculatura militar en las líneas de contacto en su vecina, esas en las que su ejército ha languidecido. Sería una movilización de al menos 300.000 reservistas, la primera desde la Segunda Guerra Mundial. Hacemos un llamado a las partes para lograr un alto al fuego a través del diálogo y una solución que se adapte a las preocupaciones de ambos lo antes posible. El fin de la indiferencia de este aliado de Moscú, del gigante asiático, con el conflicto, empata con una recia puja en el Donbass de ambos ejércitos, con la calificación de salvajismo y monstruosidad desde Roma de lo que ocurre en Ucrania y con la garantía de su presidente de no cambiar posiciones por lo que llamó ruido o anuncios en algún lugar, aludiendo a las medidas de Putin, vistas como acto de debilidad en Occidente y que escalarían la agresividad de esta rutina ya de 210 días. Y luego del anuncio del presidente Putin, miles de rusos salieron a las calles a protestar y a corear no a la guerra. Los manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad que detuvieron a cerca de 1.000 personas, según datos de una ONG. En San Petersburgo, la policía se llevó un autobús lleno de detenidos. El anuncio de Vladimir Putin generó reacciones en la segunda jornada de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lideró las voces de rechazo contra el mandatario ruso. Horas después de que el presidente ruso impulsara una dramática escalada de tensión por la guerra de Ucrania al movilizar sus reservistas y asegurar que estaba listo para utilizar todos los medios para combatir a Occidente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arremetió en su contra. Rusia ha violado descaradamente los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, nada más y nada menos que la clara prohibición de que los países tomen el territorio de su vecino por la fuerza. Biden criticó a Putin por querer quitarle el derecho a existir a Ucrania y por la amenaza encubierta de recurrir a las armas nucleares. Más tarde, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, intervino ante el Pleno de Naciones Unidas y exigió un castigo justo para Rusia por la agresión contra su país. Debería crearse un tribunal especial para castigar a Rusia por el crimen de agresión contra nuestro Estado. Esto se convertirá en señal para todos los posibles agresores de que deben valorar la paz o ser responsabilizados por el mundo. Zelensky pidió también que la ONU le quite el derecho a veto a Rusia en el Consejo de Seguridad y que se cree un fondo para compensar los daños que han sufrido los ucranianos durante la invasión. Al margen de la Asamblea General de la ONU, el presidente francés Emmanuel Macron también instó a la comunidad internacional a presionar al máximo a Putin, mientras que el canciller alemán Olaf Scholz calificó como un acto de desesperación los anuncios del mandatario ruso, pues no puede ganar la guerra y su ejército está debilitado. Y en otras noticias internacionales, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció un alza de 0,75% en las tasas de interés y advirtió que el crecimiento de la economía sería casi nulo en 2022. Se trata del quinto aumento desde marzo y el tercero consecutivo de 0,75 de punto en un nuevo intento del Banco Central por controlar la inflación. Es el nivel más alto de las tasas de interés de los últimos 14 años y se calcula que habrá nuevos aumentos de aquí a fin de año.
Y seguimos con más información deportiva, con la noticia justamente de este día miércoles, y fueron las acciones desafortunadas de los vándalos en el estadio 12 de octubre en Tuluá mientras se disputaba el partido entre Cortuluá y el Deportivo Cali. Pues es que la crisis del equipo azucarero aumenta en cuanto a lo deportivo, en cuanto a los resultados, porque como les contábamos al inicio de nuestra emisión central, la derrota fue por 2-0. Todavía no se sabe qué va a pasar con Mayer Candelo, todavía entonces se espera también qué va a pasar con Teófilo Gutiérrez y qué va a decir la DIMAYOR en el comité disciplinario después de estos actos que se presentaron hoy. Hablando de lo deportivo, de la fecha número 13, Pasto también ganó hoy en Bogotá. Aquí en RTVC Noticias repasamos también la jornada del día. La debacle de la era Candelo en Cali comenzó con este gol de Wilder Guisao al minuto 19. Y en el segundo tiempo, esta falta del portero Miguel Sánchez y el gol de Feiber Mercado sellaron el triunfo del equipo Corazón del Valle. El partido terminó en desmanes, con agresiones, pero nada como el colegaje del profe Fernando Velasco. Yo voy a hacer como el fútbol internacional, cuando hay una pelea, la cámara se va para otro lado. Creo que no es el momento de esas situaciones, nosotros estamos muy contentos. El estadio de techo tuvo festival de goles entre Equidad y Deportivo Pasto. Comenzó ganando Equidad gracias a Joiner Moreno y 4 minutos después empató Pasto con Facundo Bonet. En el complemento, Pablo Sabac volvió a adelantar a los aseguradores, pero 6 minutos más tarde Adrián Estacio Peña puso de nuevo la paridad. Luego de 2 expulsiones, Leiner Escalante terminó dándole la victoria a Pasto, que llega a 23 puntos y es tercero en la tabla de posiciones. Y ahora hablemos de Selección Colombia, porque todos estamos muy atentos al nuevo comienzo, a este ciclo que tendrá el profesor Néstor Lorenzo en el mando de la Selección Colombia, porque recordemos que él ya había sido asistente técnico del profesor José Néstor Peckerman. Vamos a tener 2 partidos amistosos por fecha FIFA, serán ante Guatemala y ante la Selección de México en Estados Unidos. Y quisimos hablar con esos jugadores experimentados o también la prensa sobre esas críticas que se han venido haciendo a su llamado, sobre todo a la no renovación por ahora del plantel y de la Selección Colombia. Los veteranos defienden el llamado a la selección. Siempre hacen falta jugadores de experiencia que pueden aportarle al grupo, no solamente en lo futbolístico, sino también al interno del equipo. Para él las razones son futbolísticas. Porque a veces cuando hay equipos que son jóvenes queremos siempre ir y en algún momento necesitamos esa pausa, esa persona líder como, no sé, Falcao, James. Pero también sabe que los años pasan y todos nos vamos haciendo viejos. Los jugadores referentes, digamos, no se les debe regalar nada, tienen que obviamente trabajar, ganarse un puesto para poder estar en la selección, porque pues obviamente hay jugadores jóvenes que vienen y quieren estar y quieren aportar. La expectativa es grande no solo por la ansiedad de volver a la élite, sino por quiénes van a ser los dueños de esa responsabilidad, si los veteranos o la sangre nueva. Con esto que se llama She Loves Me y es de los Beatles porque es una de las canciones favoritas de Stephen King, el escritor que hoy está cumpliendo 75 años. En una entrevista de la BBC le preguntaron qué canciones se llevaría a una isla desierta y la número 1 que se le ocurrió fue esta que se llama She Loves Me. Yo tengo que hacerles una confesión y es que yo no soy tan fan de los libros de Stephen King, pero sí me he visto varias de las adaptaciones que han hecho a sus películas, que además son una cantidad, porque este señor escribe como si no hubiera mañana y tiene publicados más de 64 libros, muchos son bestseller, así que es uno de los escritores de terror y de thriller, de drama psicológico más importantes que existen. De las películas que yo más recuerdo está en 1977 The Shining, El Resplandor, que es con Jack Nicholson, seguro muchos de ustedes la vieron, y es la historia de un escritor, no puede escribir, entonces alquila como una casa a las afueras, en una especie de hotel, y se va allá con la familia, pero comienza
comienza a sufrir ataques psicóticos e intenta asesinarlos. Hay algo bien interesante con esa película y es que la banda sonora la escribió Krzysztof Penderecki, que es un compositor académico que hizo una obra que se llama Trenodia para las víctimas de Hiroshima, basada por supuesto en todo lo que ocurrió en Hiroshima. Esa obra se utiliza en el momento en que este señor está rompiendo con un hacha la puerta, que es la famosa escena en la que asoma la cara y tiene un gesto terrorífico. Luego, en el 81 hay una película de un libro que se llama Cuyo, que es un perro, es la mascota de la familia, pero es un perro asesino. De eso se hizo una película y hay un episodio en una serie muy famosa de Estados Unidos que se llama Friends, en el que a uno de los personajes, esto es una comedia, nunca le dejan ver el final de Cuyo y se queda con la idea de que es la relación de amistad entre un perro y su familia. Y en el 86 está quizá una de las que a mí más miedo me ha dado, que se llama It. En español el título es La Cosa o Eso, y es como una especie de presencia que no tiene forma, pero que se alimenta del terror de la gente. Entonces hay 7 niños y esta presencia se transfigura en cosas que le dan miedo. Un payaso, un enfermo de Hansen, o sea, de lepra, los muertos de un arroyo, y los va asustando a todos uno por uno. Así que de Stephen King nos quedan todas las películas de terror y ojalá vengan más años y más libros. La compañía financiera IHC Capital Holding hizo una oferta pública de adquisición OPA por el 31,2% de las acciones de Nutresa. El precio de oferta de pago por acciones de $15, es decir, cerca de 66.000 pesos. Nutresa pertenece al grupo empresarial antioqueño que este año perdió el control sobre la empresa. Actualmente el máximo accionista es el grupo Gilinski con 30,8% de participación, que también ganó a través de 2 OPA. Esta es la 8ª vez que grandes conglomerados ofertan por acciones del grupo empresarial antioqueño. Ahora la decisión final quedará en manos de los accionistas. La acción de Nutresa cerró hoy a 36.980 pesos, tuvo una caída de 0,05%. De concretarse el negocio, los títulos se comprarían casi al doble de su valor en el mercado. El precio del dólar bajó 17 pesos y cerró a 4.403 pesos. El precio interno de la carga de café bajó 42.000 pesos, quedó en 2.402.000 pesos. 405,6 billones de pesos fue el presupuesto aprobado en primer debate en el Congreso de la República. 29,4% llegaría a ser la tasa efectiva de tributación para empresas, así lo indicó el Ministerio de Hacienda. El Tribunal Superior de Bogotá le dio 15 días a Findeter para que le envíe a la defensa de Sergio Fajardo las pruebas documentales en el proceso adelantado por supuestas irregularidades en la firma de un contrato cuando era gobernador de Antioquia. Más hechos del día en un minuto. La Jurisdicción Especial para la Paz analizará si acepta el sometimiento de Enilce López, conocida como La Gata. La decisión será tomada en audiencia pública, en la que López entregará su versión sobre patrones de macrocriminalidad asociados a los medios y métodos de financiación de las AUC. La Procuraduría pidió información a 12 secretarías de educación por demoras en reconocimiento de cesantías a docentes que llevan más de 70 días sin solución. Igualmente deberán informar en los casos en que los pagos hayan sido reconocidos. La JEP rechazó el sometimiento del exdirector del DAS, José Miguel Narváez, argumentando que no hubo compromiso con la verdad sobre el asesinato de Jaime Garzón, por lo que las víctimas no obtuvieron lo que prometió el interesado. Las autoridades de tránsito incautaron 35 kilos de cocaína que eran transportados en el parachoques trasero de un vehículo. El automotor fue abandonado en el kilómetro 6 de la vereda Capitolio en Florencia, Caquetá. 2 personas fueron capturadas. Ucrania anunció la liberación de 215 militares en un intercambio con Rusia, entre ellos los líderes de la defensa de la acería Azovstal en Mariupol. Se trata del mayor intercambio de prisioneros desde el inicio de la guerra. Vamos con más noticias del mundo a continuación.
La fiscal general del estado de Nueva York presentó hoy una demanda civil contra Donald Trump y 3 de sus hijos en la investigación sobre las prácticas fiscales de su empresa. La fiscal Letitia James dijo que el expresidente cometió fraude fiscal durante años y que el estado busca una compensación de $250 millones. Al menos 8 manifestantes han muerto en las protestas de los últimos 5 días en Irán a raíz de la muerte de la joven Mahsa Amini, quien fue arrestada por la policía de la moralidad encargada de hacer cumplir un estricto código de vestimenta para las mujeres. Lo ocurrido en Teherán ha generado rechazo internacional. Fiona se convirtió hoy en un huracán de categoría 4 luego de azotar las islas caribeñas de Turcos y Caicos y de causar varios muertos, inundaciones y graves daños materiales a su paso por Puerto Rico y República Dominicana. El huracán avanza con vientos de 215 kilómetros por hora hacia las Islas Bermudas. María Belén Bernal, una abogada que desapareció de una escuela de formación de oficiales de la Policía de Ecuador, fue hallada muerta este miércoles en medio de una alarma en el vecino país por los crecientes feminicidios. Según la policía, el principal sospechoso del homicidio es su esposo, el teniente Germán Cáceres. Y hoy también hablamos de entretenimiento internacional, y es que la revista El de España entrevistó a la cantante colombiana Shakira y el diálogo ha generado primeras planas en todo el mundo. La barranquillera se refirió a su separación del futbolista Gerard Piqué, también a los problemas con la hacienda española y al acoso mediático. Shakira Isabel Mebarak Ripoll vive la etapa más oscura de su vida. Cada cual tiene que seguir su camino y pensar en su sino, en su destino, sin tener en cuenta tanto lo que piensen los demás. Encontrarse realmente uno con uno mismo y vivirlo. Se le juntaron la ruptura con el jugador del Barcelona, Gerard Piqué, el acoso mediático a sus hijos y los problemas con la hacienda española. Y por eso en entrevista con la revista Elle destapó su corazón y reveló que los consejos de su padre le han servido para entender las prioridades y el papel en su vida de la música. Mi máximo sueño es ver a mis hijos crecer, la música como un milagro, yo creo, un milagro universal. La música es, sobre todo en mi caso, terapéutica. La colombiana cerró la entrevista refiriéndose a las pruebas que tiene para respaldar su caso ante la justicia española. Se mostró confiada y aseguró que la justicia prevalecerá a su favor por encima de la persecución mediática. Llegamos a oportunidades y atentos porque hay cursos gratis en la Universidad de los Andes. Les contamos cómo pueden inscribirse. En oportunidades de cursos gratis, vaya a la página uniandes.edu.co, diríjase al buscador y digite la palabra cursos. De clic en cursos gratuitos, donde deberá leer con atención la descripción y requisitos. Entre los programas que tiene a disposición está Fundamentos de Estadística Aplicada, Formulación y Evaluación de Proyectos Complejos, Desarrollo Sostenible para las Empresas, Derechos Humanos y Democracia, Analytics en las organizaciones, entre otros. Seleccione el curso que más le interese, llene sus datos personales y siga el paso a paso. Atentos, los participantes pueden acceder desde cualquier lugar y avanzar a su propio ritmo. Y mucho ojo, quienes cumplan con el curso recibirán un certificado. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Seguimos con más información deportiva porque este domingo a las 7:15 hora de Colombia de la mañana, la selección de voleibol va a tener su debut en el Mundial. Va a ser en Bahrein y además va a enfrentar a la selección de Japón, todo esto por el grupo D. Pero antes de su viaje, las jugadoras quisieron compartir un momento con las de la selección de voleibol sentado, que se están preparando para el Panamericano Junior. Y por supuesto que nosotros estuvimos ahí con nuestra cámara de RTVC Noticias y esto fue lo que nos encontramos. No solo se han convertido en referentes del deporte nacional, también han inspirado a quienes se enamoraron de esta disciplina a nivel paralímpico. Es una admiración hacia ellas por todo lo que han logrado, por todo lo que han hecho y por el recorrido que ellas llevan. Entonces como que lo motiva a uno a seguir y pues de cierta forma como intentar que esto crezca. En este entrenamiento combinaron conocimientos, amor por el vóley y las enseñanzas no fueron solo para ellos, que competirán en los Panamericanos Junior de Bogotá. Es también un entrenamiento casi que mental, porque ellos dan todas sus capacidades y nosotros tenemos que aprender también mucho de ellos.
La memoria táctica se puede inculcar y el estilo aplica para lo paralímpico y lo convencional. Nosotros estamos tratando de que eso funcione, que nuestros equipos técnicamente sean muy buenos en el recibo, muy buenos en la defensa, sumándole acciones de servicio, remate. Este domingo la Selección Colombia Femenina debuta en el Mundial para seguir haciendo camino y para que la Selección Colombia de voleibol sentado siga creyendo en su potencial. Les cuento que después de todo lo que ocurrió en el concierto de Dua Lipa en Salitre Mágico, hay varias personas poniendo su voz de protesta y la directora del IDR, que es Blanca Durán, está estudiando la posibilidad de pasar los próximos conciertos, comenzando por el de Harry Styles, al Campín. Pero claro, eso también tiene una negociación especial con el Campín, con los partidos de fútbol que vaya a haber, así que ya veremos qué ocurre. También les cuento que hay noticias de Puerto Candelaria, además de que están nominados a un Latin Grammy Award, los vamos a tener en RTVC Play, pero todo eso se los tiene Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Llegaron los diferentes, sabores, sabrosura, variedad de ambiente. El primer disco en 22 años de la agrupación Puerto Candelaria, dedicado a los más pequeños, está nominado al Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Música para Niños. Es un proyecto en el que nos hemos embarcado y básicamente es una aventura musical que pasa por estos animales, los mal amados, que son estos animales que a veces son espeluznantes, apabullantes, alarmantes. La Sinfonía de los Bichos Raros envuelve a su público a través de metáforas y ritmos pegajosos, un mensaje de respeto por la diversidad entre los humanos y por las demás especies con las que se comparte el planeta. Soy el único individuo de esta forma en el universo infinito. La agrupación desde hace 2 décadas viene trabajando para redefinir la industria musical colombiana y de la región, con una premisa clara: fortalecer lazos sociales e ir en contra de todo aquello en detrimento de la sociedad. Somos también una generación que decidimos esa violencia y esa tristeza que tenemos en el corazón, dejarla a un lado. Nosotros, más que ciudadanos, somos sobrevivientes. Puerto Candelaria tiene claro que el orgullo por el folclor nacional, su sonido, su cultura, es parte de ese legado que quiere dejar en la música. Por eso, junto a RTVC Play, versionaron un clásico de los Corraleros de Majagual. Hace un mes que no te abrazo. Fusión armónica que denota el color musical propio de Puerto Candelaria, pero con el espíritu de la composición original que puede encontrar en nuestra plataforma de RTVC Play. Hace un mes que no te abrazo. Y hasta aquí nuestra emisión central. Como siempre, ustedes, gracias por permitirnos informarlos cada noche. Nos volvemos a encontrar mañana al mediodía y a las 7 de la noche. Que descansen. RTVC Noticias, emisión central.